Hola, buenas. Hoy os traigo la revisión en profundidad del Skoda Kodiaq. Skoda también se ha unido a esa moda de traernos los SUVs al mercado y creo que han hecho muy buen trabajo, ¿no? Exteriormente aparenta más grande de lo que realmente es, porque prácticamente tenemos el mismo tamaño que un Skoda Octavia, pero interiormente el espacio es enorme. Ahora lo veremos. En esta ocasión tenemos la versión más alta, el acabado de Style. Parte desde 22.000 euros, más o menos, con descuentos. Esta versión, que sería la más alta, tanto en motorización como en acabado, sí que se eleva un poquito hasta los 40.000 euros. Pero claro, esa cifra es sin descuentos. Pero claro, no os quedéis con la cifra más alta, ¿vale? Parte desde 22.000, ya os digo. Sinceramente, cada vez que lo veo desde el primer día que lo he visto, se parece a un Grand Cherokee, ¿no? Si le quitáis esta luz de aquí, si le tampamos esta luz de aquí, yo creo que prácticamente es un Grand Cherokee o un Kia Sportage, ¿no? Se parece muchísimo, pero sinceramente, la parte delantera me parece preciosa. Eso sí, iluminación de serie halógena. Podríamos añadirle, como en esta ocasión, LED, tanto delantera como interior. Pero bueno, eso lo veremos ahora en un ratito. La parte inferior también sería en LED y la iluminación que da es muy buena y muy clara. Y la parte delantera, a ver, ¿no os recuerda un poco al Sportage o al Jeep Grand Cherokee? Quizás, ¿no? O sea, con los pilotos de esa manera. Sí que la iluminación ya la veréis luego, pero todo iluminado por aquí, luz de posición. La iluminación inferior no han puesto ahí un halógeno feo y se lo han, como quien dice, quitado encima, ¿no? Hasta le han hecho eso a juego con la parte superior. Me ha gustado muchísimo el detalle ese. Iluminación en LED, unos 1.000 euros más o menos dependiendo del acabado de vuestro coche. Y la parrilla delantera, aquí iría el radar de proximidad, porque tenemos añadido el control de distancia delantero para velocidad adaptativa, y luego tendríamos cámara 360 delantera, retrovisores y en la parte trasera, y con eso nos hará la visión cenital de todo el coche. Ya lo veréis porque me parece muy buen extra. También tenemos techo de cristal y muchos me decís: oye Christopher, pero todos son extras, todos son extras, todos son extras. Sí, pero quiero enseñaros todos los extras que puede tener un coche. Evidentemente hay muchísima gente que no le añadirá el techo porque no lo necesita, ni las cámaras ni la visión cenital, así que vosotros quedaros con lo que vosotros le añadiríais a vuestro coche. Al igual que largo, es alto, muy alto. Fijaros, yo mido 1,77 y el coche prácticamente de mi estatura. Tenemos como accesorio opcional poder bloquearlo y desbloquearlo a través de la manilla. Una vez más, como siempre os digo, tenéis que tener la llave cerca. Si no está la llave cerca, no os va a valer. La entrada, curiosidad que tenemos en la puerta, ahora os lo enseñaré, pero cada vez que abrimos la puerta nos aparece este accesorio de aquí. ¿Para qué es? Si tenemos una puerta, un coche, una columna o cualquier cosa aquí, va a golpear o va a tocar contra la goma y ni va a rayar el coche que tenemos al lado, ni va a rayar la puerta. Está muy bien porque cada vez que lo guardamos, o sea, cada vez que cerramos la puerta, se guarda, es muy bueno. Ahora lo veréis. Y es un acceso muy cómodo, no sé, en general me parece, no sé, es raro, es como que encajas y caes directamente, no es como, no sé, no sabría deciros el por qué, pero me parece que es muy cómodo. Quizás la posición del asiento o que no sea demasiado alto, no sabría deciros, pero la entrada es de los SUVs más cómodos en los que me he montado. No es ni demasiado bajo, pretendiendo ser un SUV pero no siéndolo, ni es demasiado alto e incómodo para salir. Quiero recalcar eso porque hay ciertas personas con problemas de salud o con problemas de espalda que algunos SUVs se les hacen incómodos para entrar o salir, pero este sin problema ninguna. Este coche tiene prácticamente todos los extras posibles, menos regulación eléctrica y un par de ellos más. Pero podríamos añadirle regulación eléctrica si quisiéramos. En este la tenemos manual, tanto en el conductor como en el acompañante. Tenemos regulación en altura, regulación de la inclinación a través de una rueda
y regulación de distancia. Por último, en la parte superior, tanto en el conductor como en el acompañante, tendríamos una palanca para poder darle hacia adelante o hacia atrás a la parte lumbar del sillón. Y por último, un botón para poder mover hacia arriba o hacia abajo los reposacabezas. Del resto, como todos los coches, ¿no? Pero bueno, la posición en este coche es muy buena, muy cómoda, muy confortable. El reposabrazos este nunca lo había visto antes y me resulta muy cómodo. Aparte de que porque en un todoterreno siempre buscamos un poco más de altura, un poco más de elevación. En este podemos tanto tenerlo bajo, tenerlo atrasado, como tenerlo a la altura que nosotros queramos. Pero es que tiene una altura muy grande. Si nosotros queremos ir elevados, podemos llevar el brazo bien sujeto. No como en otros coches en los que tenemos un SUV, tenemos un coche alto, pero el reposabrazos como que nos coge un poco. Me gusta ese detalle de este Skoda Kodiaq. Contando con que tenemos techo eléctrico de cristal y eso siempre nos va a reducir pues unos 3 centímetros más o menos. Siempre contar con eso, ¿no? Si medís mucho, tener en cuenta ese tipo de detalles. Pero si no, fijaros, el tamaño lo que es al plafón, más o menos tenemos unos 11 centímetros hasta llegar al techo. Hasta el cristal, pues ya ni llego. Hasta el cristal ya ni llego directamente. Pero bueno, aún así es muy bueno el tamaño de este coche. 2 metros 10, no habría problema ninguno. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda, que sería más o menos quizás por ahí, un poquito más para adelante. Y esto podría ser una posición cómoda para mí, para una persona de 1,75. Y con esta misma regulación que tenemos ahora, tal que así, veremos qué espacio nos queda en las plazas traseras. Muy buen tamaño, muy buen tamaño. Creo que de los coches con espacio mejor aprovechados que hay. Como os decía, apertura simplemente con meter la mano por detrás. Los asientos, como os decía, del acabado Style, tenemos cuero y en la parte central de alcántara, muy cómodos, aunque un poquito duros, pero cómodos. La calidad general del Kodiaq es muy buena, en serio. Parte de superior acolchado, muy acolchado, es una especie de goma con tacto muy acolchado. Esto, antes de que digáis que parece que está estropeado, roto, rayado, rascado, es así, ¿vale? Es un plástico, porque es plástico, pero con un efecto imitando la madera de una manera muy random. A ver, de lo random que es, o sea, de lo, no voy a decir cutre, ¿no? Pero de lo que tampoco se han esmerado mucho, que creo que queda muy bien. No sé, a mí me gusta más incluso que el efecto de madera de verdad, porque el efecto de madera de verdad sí que parece que está rayado, mientras que este no lo está. Pero bueno, le podéis añadir la moldura de varios colores y de varias tactos, ¿vale? De varias calidades. Tiradores, el equipo de sonido, este es el Canton. El Canton es el más potente, por así decirlo. No me parece caro si lo comparamos con un Harman Kardon o con cosas así, con Bose o cosas así. Y suena muy bien. Es como el de Volkswagen, ¿vale? El de Inaudio. El Canton también suena muy bien, aunque no tiene tanto renombre, suena realmente muy bien. Parte lateral forrado de cuero o algo así. Es que no es plástico duro, pero está forrado de algo, ¿vale? Creo que es forrado de símil de cuero. Elevalunas, espejos eléctricos, replegables eléctricamente, calefactables y parte inferior, goma acolchada. Esto sería una de las únicas partes de plástico duro y en la parte inferior esto sería... Skoda tiene un nombre para este tipo de cosas, ¿vale? Vais a ver a lo largo del coche un montón de Simply and Clever, que significa algo así como ordenado y limpio y usable y que tiene lógica, ¿vale? Este accesorio, que es una papelera, porque es una papelera, es una bolsa con un hueco, esto tiene muy buen uso porque cuando cogemos un papel, por ejemplo el típico papel del parking azul o del ticket, lo tiramos a la papelera. Que comemos un chicle, tiramos el chicle a la papelera. Me parece muy útil, ¿vale? Huequecillos varios,
en la parte trasera forrado de tapizado como en moqueta para que no se nos rayen las cosas, y apertura eléctrica del portón trasero. Para los que tengáis alarma, en la parte inferior, en la columna, tenéis para poder desconectar la alarma. Nuevamente, con vuestro permiso, voy a abrir las ventanillas porque hace un poquito de calor. Y aquí tengo algo que enseñaros. Esta es la llave que ya hemos visto en anteriores Skoda, ¿vale? Parte superior en aluminio de verdad, no es tacto de plástico pintado ni nada, ¿vale? Aluminio en la parte inferior, en la parte superior, un tacto muy bueno de llave, bloqueo, apertura eléctrica si tenemos el portón eléctrico, si no sería desbloqueo y desbloqueo del coche. Y tenemos este otro mando, ¿vale? Este otro mando es calefacción estacionaria. ¿Qué significa calefacción estacionaria? Que nosotros podemos activar a distancia el climatizador si quisiéramos. Imaginaros que estáis en casa y en un rato vais a salir por la mañana porque vais a trabajar por la mañana y hace frío. Activáis la calefacción a través del mando, como veis. Imaginar que ya han pasado un buen rato y queréis desconectarla, ¿vale? La apagáis a distancia. Acceso y arranque sin llave. Ahí tenemos el botón, le damos un toque y tendríamos encendida la electrónica. Vale, como veis, tanto el cuadro, sistema multimedia, como el climatizador. Y como os decía, con vuestro permiso, voy a bajar las ventanillas, tal que así. Empezando por la parte de la izquierda, primer hueco. Empezar a contar porque tenemos un montón de huecos. Este sería uno. Debajo del asiento tendríamos otro. Guantera superior, guantera inferior. Y en la parte trasera ya os enseñaré, pero tenemos más. Como os decía, hueco en la parte inferior. Iluminación. Tendríamos iluminación apagada, iluminación automática, posición, cortas, antiniebla delantero y trasero, luces largas y 4 intermitentes. En este Kodiaq tenemos equipada la iluminación de LED. En cuanto ponemos el contacto, encendemos el coche, ya vemos una iluminación muy buena. En cuanto a regulación, esto sería apagado o luces de posición, luces automáticas, luces de posición como os comentaba, cortas, luces largas, destellos sería tal que así, y luego tendríamos antiniebla delantero y trasero. En cuanto a iluminación de corner light, vale, si giramos el volante nos va a ampliar un poco la iluminación lateral, eso nos va a mejorar la iluminación en cuanto giremos o tomemos una glorieta o una rotonda. 4 intermitentes sería tal que así, y intermitente lateral sería tal que así. La iluminación trasera siempre va a ser en LED. Contacto, encendemos el coche. Esto sería marcha atrás. Esto sería antiniebla trasero. 4 intermitentes. Y luz lateral. En cuanto abrimos el coche a distancia, iluminación trasera en LED, pilotos en posición. En la parte delantera, más de lo mismo, luz de posición en la parte superior y la iluminación inferior, lo que nos va a dar buena iluminación del entorno. Por último, lateralmente, debajo de los retrovisores, vamos a tener una iluminación en LED que nos va a dar buena iluminación en la entrada. Cuando entramos en el coche,
Recordáis que os comenté el lateral de la puerta, ¿no? Lo que es el bordecito de goma. Fijaros en el efecto que hace. No se ve demasiado, pero ahí, si os fijáis, lo que hace es salvarnos de este tipo de cosas, ¿vale? Estos golpecitos que le podemos dar lateralmente, tanto a los coches como a las columnas, paredes y demás. En el interior, en cuanto presionamos el botón de contacto, toda la iluminación en blanco, botonera lateral, botonera de iluminación, la botonera del volante, el cuadro y la parte central estaría así iluminada. Una iluminación muy bonita. En la parte superior así estarían iluminados todos los botones. Luego tendríamos iluminación del conductor, o sea, de lectura del conductor no podríamos hacer, pero sí podríamos iluminar la lectura del derecho. Si queremos iluminar la lectura del conductor sería completa, ¿vale? Delantera y trasera. Y por último, iluminación trasera. La iluminación trasera es en los laterales del coche, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y nos va a dar buena iluminación. Os he puesto la maleta porque normalmente, al ser los sillones en blanco, en negro, no se suele ver, pero ahí veis un poquito la iluminación. No es increíble, pero nos da buena iluminación, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Esto sería un equipamiento extra, la iluminación que veis lateral en verde. Si os fijáis, a ambos lados, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, tenemos una iluminación, aparte de tener iluminación en blanco en los pies. No se ve demasiado, pero bueno, ahí podéis ver que hay buena iluminación. Siempre se ve un poquito más en persona. Esa iluminación la podéis cambiar en ajustes, nos vamos a iluminación ambiental y ahí podéis ver todos los colores de iluminación que le podéis poner. Blanco, naranjas, rojos, rosas, ¿vale? Entonces ahí la tendría en verde. Como os decía, podéis ponerla en blanca, podéis ponerla en rosa, podéis ponerla en azul, podéis ponerla en el color que más os plazca, ¿vale? Si queréis ponerla en rojo, pues sería tal que así. Luego podríais modificar la potencia de la iluminación, tanto de los pies, ¿vale? Bajar o subir la intensidad, como de las puertas. Si os gusta pues que brille menos, también se lo podréis hacer. Creo que os gusta más así, por lo menos en general me habéis dicho que os gusta más que os narre la iluminación, así que os intentaré narrar la iluminación a partir de ahora. También el acabado es de efecto madera, tomas de ventilación, así de sencillitas. Parte superior también acolchado, todo goma acolchada. Equipo de sonido Canton en la parte superior, tomas de ventilación. En cuanto a volantes, tenemos diferentes volantes dependiendo del acabado y dependiendo del equipamiento que le añadamos. Este es el acabado, el volante Sport. Tenemos parte inferior achatada, todo de cuero microperforado, ¿vale? Con el pespunte en blanco en la parte trasera. Es un volante más bien finito. Fijaros que tampoco es muy grueso como otros, que casi no nos da la mano para agarrarlo. Es un volante bastante finito. Parte izquierda, botonera para el sistema multimedia, volumen, hacia adentro mutear, comandos por voz. Parte derecha, los botones para la pantalla central, ¿vale? Ahí tendríais pantalla central. Y la parte superior sería los asistentes y la parte inferior colgar y descolgar. Volante con levas detrás del volante, intermitentes, luces de estacionamiento. Parte inferior, esto sería como opcional, le podríamos añadir control de velocidad y control de velocidad por distancia, por radar, ¿vale? Le añadimos la distancia que queremos con el coche delantero, ¿vale? Si queremos mayor o menor distancia, y él va a mantener la velocidad que nosotros le indiquemos y la distancia con el coche delantero. El cuadro me gusta mucho, sobre todo la iluminación en blanco. Ya habéis visto que todo el borde es en blanco. Me parece que es uno de los cuadros más bonitos que tiene Škoda hasta el momento, ¿no? Por lo menos no todo negro ni así. Pero bueno, es simple. No me voy a parar con el volante, digo con el cuadro, porque ya os lo tengo enseñado.
consumos, esto sería ordenador de a bordo, por así decirlo. Luego tendríamos asistentes, todos los asistentes que tiene este coche, dependiendo de vuestro modelo tendréis más o menos asistentes. Vale, navegación, audio, teléfono. Vale. En la parte derecha, limpia parabrisas delantero y trasero. Y en la parte central, una de las cosas que más me han gustado, creo que en los últimos meses, en cuanto a navegación, en cuanto a sistemas multimedias, uno de los sistemas multimedias más bonitos. Bien integrado, porque está bien integrado, no es una tableta ahí mal puesta como en otras marcas. Así que lo tenemos bien integrado. Y simple, sencillo, todo táctil, no hay prácticamente botones. Tenemos una rueda y otra rueda, el resto todo táctil. Y aparte tenemos sensor de proximidad. Nosotros, en cuanto le acercamos la mano, ya nos aparecen ciertos menús. Está muy bien el detalle este. No me voy a parar porque prácticamente ya lo tenemos visto un montón de veces. Media, en media, dependiendo de la fuente que le tengamos. En esta versión, por ejemplo, este es el sistema multimedia más grande que hay. No es barato, pero es muy completo. Tenemos disco duro interno, CD y DVD, tarjeta SD1 y SD2, USB, audio por Bluetooth, AUX y WLAN. Hay cosas que las tenemos aquí, como son un USB y un auxiliar, pero hay otras cosas que tenemos en la parte inferior de la guantera. Ahí tendríamos SDs, micro SIM y CD. Navegación, navegador normal y corriente, cómodo, podemos reducir, podemos ampliar, vale, me parece un navegador muy bueno. Aplicación móvil, vale, podemos conectar nuestro teléfono mediante Android Auto, Apple CarPlay o MirrorLink a través del USB que tenemos en la guantera. Lo siento, no he traído el cable, por lo que no puedo conectarlo, pero bueno, así lo podéis ver, ¿vale? Tendría que ser a través de USB, no como otros dispositivos que se puede a través de Bluetooth. Ahí tendríais ordenador y por último el menú. Vale, como veis, va muy fluido, va muy bien, no tiene lag, no hay problemas de retardo, va muy bien, en serio. Climatizador de 3 zonas o de 2 zonas dependiendo del acabado y de la versión. De serie nos trae aire, podríamos añadirle aire acondicionado, climatizador bizona o climatizador de 3 zonas dependiendo del uso que le vayáis a dar. Calefacción en los asientos, tanto en el conductor como en el acompañante, tal que así. Y bueno, el climatizador ya lo tenéis visto en un montón de ocasiones, ¿vale? Temperatura izquierda, temperatura derecha, potencia. El botón de menú sería para verlo en la pantalla de una manera con más interactividad, y podemos hacerlo todo a través de la pantalla. Empezando por la izquierda, Auto Start Stop. Este sería a estacionamiento automático. Nosotros vamos por la ciudad a 10, 15, 20 km por hora, accionamos el botón, el coche va a ir buscando lugares en donde aparcar en los laterales, y cuando detecte a través de los sensores de aparcamiento un sitio donde aparcar, un lugar en donde entra el coche, automáticamente nos lo va a indicar en la pantalla. Nosotros añadimos marcha atrás y vamos acelerando poco a poco, y el volante se va a girar automáticamente. Luego tendríamos cámara de visión de 360 grados. Esto es un extra que no me parece caro, si mal no recuerdo sobre 400 euros, y tenemos cámara de visión de 360. Esto sería todo en tiempo real lo que tenemos alrededor. Como veis, ahí tenemos un poco de sombra, que sería la sombra que tenemos ahí. ¿Cómo funciona esto? Nosotros podemos verlo desde arriba, verlo desde un lateral, ¿vale? Tal que así, ¿vale? Lo podríamos ir girando e ir viendo la cámara. Está muy bien, o verlo lateralmente, tal que así, ¿vale? Y ahí tendríais el yuke, y en la pantalla nos aparecería el yuke. Está muy cómodo. En la parte inferior vamos a apartar un momento la palanca de marchas. Tenemos un hueco. Aquí podemos añadirle un opcional que es carga mediante inducción.
y amplificador de antena, ¿vale? Para los dispositivos móviles. Estos coches hoy en día están también insonorizados, tienen los cristales tan gruesos que no entra muy bien la señal. Si ponemos el teléfono móvil ahí, se nos amplificará la señal del mismo y podremos tener mejor cobertura. Bueno, USB auxiliar, toma de 12 voltios, todo en negro brillante y palanca de marchas cómoda, muy cómoda, tiene una forma bastante curiosa, bastante grande, pero es cómoda. Tenemos marcha atrás, en cuanto añadimos marcha atrás, cámara de visión trasera o cámara de visión de 360 grados. Tenemos las líneas guía, mediante el giro del volante nos va a indicar hacia dónde iremos. Luego tendríamos directa, hacia atrás un toque sería cambio Sport o cambio normal, y luego tendríamos cambio secuencial a través de la palanca o a través de las levas. Ya os lo tengo enseñado un montón de ocasiones. Aquí tendríamos el botón de los diferentes modos. Esto también sería como equipamiento opcional, ya que nos va a interferir en la suspensión y se nota mucho la suspensión. Nosotros vamos tocando el botón y en la pantalla nos va apareciendo los diferentes modos, ¿vale? Eco, Confort, Normal, Sport, Individual. Lo podemos modificar nosotros a nuestra manera y vamos a poder cambiar todas estas cosas y ponerlo normal, eco, sport, vale, propulsión, dirección, climatización y demás. El individual sería el que nosotros lo modificaríamos y el snow evidentemente para la nieve. De todas formas tenemos un modo off-road. Esto os lo voy a enseñar en la prueba en carretera, me lo voy a llevar a un circuito de tierra para enseñaros cómo funciona el botón off-road, ¿vale? Arranque en pendiente, ¿vale? Freno, estacionamiento eléctrico y control de tracción. Esta es otra de esas cosas que le llama Simply Clever en Skoda. Primero os voy a enseñar el reposabrazos. Regulable en distancia y regulable en altura. Lo bueno es que lo podemos regular, como os comenté, de una manera muy alta y puede quedar muy cómodo. Pero en la parte interna hay algo que me encanta del Simply Clever y es este plástico de aquí que veis. Tiene dos caras, lo podemos poner así o lo podemos poner con esto hacia arriba. Lo podemos poner así o lo podemos poner así. Entonces, dependiendo del uso que le vayamos a dar, que queremos un hueco en la parte delantera, lo ponemos en la parte trasera. Que queremos un hueco tal que así en la parte trasera, lo tenemos. Que lo queremos dejar en casa porque queremos un hueco más espacioso, pues podríamos sin problema ninguno. Y si no, pues lo mismo, o así o de esta forma. Vale. Me parece muy cómodo poder organizar todas las cosas. Aquí tenemos un hueco para la llave, portamonedas, portatarjetas. Bueno, está muy bien ese detalle. Me gusta cuando en los coches hacen este tipo de cosas para ordenar y organizar nuestras cosas. En la parte superior, alarma antirrobo, micrófonos para manos libres, llamadas de emergencia, llamada al taller y llamada de información. Luego tendríamos la cortina y el cristal superior, que ahora os lo enseñaré. Y luego, con respecto a iluminación, pues ya os he enseñado la iluminación. Espejos con LED en el conductor y en el acompañante, más de lo mismo. Como os decía, techo de cristal, también un opcional. Podemos, a través de los botones que tenemos aquí, darle hacia adelante o hacia atrás a la cortina. La cortina la podemos parar donde nosotros queramos, ¿vale? Podemos dejarla ahí, podemos ir parándola, ¿vale? Podríamos añadirla a nuestro gusto. También podríamos abrir el techo o bien levantarlo o bien darle hacia atrás. De esta forma lo podemos levantar o le podemos dar hacia atrás y abrirlo de todo. O lo podemos parar donde nosotros queramos y continuarlo. Y así se vería con el techo cerrado. En el acompañante, como os había enseñado goma, las molduras que ya os comenté que se podían cambiar
y dos botones. Primero, parte superior, todo forrado en la parte inferior de goma, buen tacto, buena calidad, perfecto por ejemplo para poner los manuales o algunas cosas. Y el segundo botón sería para abrir la guantera, forrada de moqueta, y el reproductor que os comenté que dependiendo del sistema multimedia vamos a tener Jukebox, SDs o no vamos a tenerlo. Lo voy a encender, pero ya os voy diciendo que tenemos un diésel, motor 2.0 TDI de 190 caballos con tracción 4x4. Suena como todos los TDIs, pero bueno, os enseño cómo suena. Si os habéis fijado, no cambia dependiendo de los modos en los que lo tengamos en cuanto a las revoluciones. Aunque le pisemos de la misma forma, en Eco o en Sport va a responder prácticamente igual. Eso en parado, en movimiento no, ¿vale? En movimiento es un poquito más sensible. Pero es muy amplio, muy cómodo. El techo de cristal. Me ha gustado mucho, la verdad es que me está gustando muchísimo Škoda en ese aspecto. Lo que os comentaba de las puertas, ¿vale? Si os fijáis, en cuanto la abrimos, nos sale un plastiquito que se nos pone por el borde. Es un plástico, no es plástico duro, es una especie de goma, ¿vale? Nos saldría de ese lado y en cuanto lo cerramos, se guarda. Está muy bien el detalle, muy bien. Fijaros en el tamaño de la puerta trasera, pequeño no es, y eso es porque tenemos una plaza trasera enorme, pero es que es muy grande. Al igual que la puerta delantera, fijaros en el molde que tenemos hacia la parte superior, ¿vale? Se guarda igual que la parte delantera. Me encanta este detalle, ya lo habíamos visto en el Ford Focus, me parece que era, y me había gustado muchísimo. Y bueno, el acceso, muy cómodo. No caigo tan automáticamente como en las plazas delanteras, en las que no sé por qué entro y encajo perfectamente. En la parte trasera no es tan así, pero aún así es que es cómodo. Fijaros en la altura. La altura yo creo que debe de estar más o menos en la media de estos coches, ¿no? La misma que la Ateca, no debe de cambiar mucho la Ateca, por ahí andará. O incluso quizás anda como el Edge, un poquitín más alto que la Ateca. Es cómodo y las butacas, fijaros en el espacio que tenemos en la butaca, tremendo. Y es eso, el espacio para llegar adelante sin problema ninguno, unos 13 centímetros, 12-13 centímetros perfectamente. En la parte inferior, si no fuera por las tomas de ventilación, y en altura no tendríamos problema y en distancia tampoco, pero bueno, tenemos las tomas de ventilación que ahora os enseñaré. Aún así, hasta las tomas de ventilación nos queda este tamaño, muy bueno, pero claro, aquí ya depende un poco de si le añadís la tercera fila de asientos, las 7 plazas, entonces tendríais prolongación de distancia. Fijaros en la diferencia que tenemos entre el sillón de la derecha, que está atrasado de todo, y el de la izquierda. Más o menos debe de haber unos 11-12 centímetros de diferencia. Evidentemente ya voy prácticamente, bueno, prácticamente no, voy tocando bastante con el sillón, pero bueno, para momentos puntuales no habría problema. Pero claro, esta distancia se la estamos dando en la parte trasera, que van a tener muy buen tamaño si le damos de todo hacia adelante. Si no le damos de todo hacia adelante, más o menos quedaría por ahí. Le estamos añadiendo unos 6-7 centímetros, entonces no tendría problema ninguno dependiendo del uso que le vayáis a dar en la parte trasera. Pero bueno, buen tamaño en general. En cuanto a altura, hasta llegar al plafón, una vez más, deberemos de tener unos 6-7 centímetros, así que no hay problema. Unas personas de 1,85 o incluso 1,90 no habría problema.
hasta el techo de cristal, una vez más, pues unos 15 centímetros fácilmente. Así que fijaros en el tamaño, es muy buen tamaño en las plazas traseras. Esperemos que no me llueva, porque si no me fastidiaría lo que es la grabación. Plazas traseras muy grandes, muy grandes, de las plazas más grandes que hemos visto hasta el momento, quizás comparables con las del Q7, sin duda ninguna. Este sería el tirador para abatir el asiento. En la parte trasera más de lo mismo, ahora lo veréis, y en la parte inferior tendríamos la palanca para darle hacia adelante a los sillones. La puerta trasera podemos añadirle como opcional una cortina. Esta cortina nos va a dar mayor privacidad y a pesar de tener los cristales oscurecidos, si os fijáis tenemos los cristales traseros oscurecidos, no están tintados, nos da mayor reducción de lo que es la iluminación exterior. Me gusta mucho el detalle. Hay gente que no le gusta porque parece cutre, pero sencillo, fácil, cómodo, simple and clever, básicamente. Tiradores de aluminio, elevalunas eléctricos. En la parte trasera, al igual que otros modelos, plástico duro. Esto también sería en cuero, en símil de cuero, acolchado, plástico duro, ¿vale? Y equipo de sonido, y esto sería forrado de gamuza. Espacio de las plazas traseras, como veis, enorme, ¿vale? Muy grande, ya os digo, mucho espacio. Eso es el hueco que os decía. En la parte inferior tenemos las tomas de ventilación, pero bueno, que aún así, que en espacio no está mal. Podemos estirar bien los pies y podemos subir los pies por encima de las tomas de ventilación y no nos molestarían, así que en espacio muy bien. Ahora, si le damos hacia adelante de todo, a lo que es el sillón, quedaría más o menos así. Si os fijáis, estoy tocando con las rodillas, tampoco estoy tocando mucho, pero bueno, estoy tocando, y esta sería la diferencia de tamaño. Muchos me pedís que os enseñe los túneles centrales en las plazas traseras. Ahí lo tenéis. Tamaño, unos 18 centímetros más o menos. No es muy ancho, por lo que es bastante cómodo. En la parte central, tomas de ventilación y calefacción de los asientos traseros. Eso también sería un opcional. Y luego tendríamos calefacción o climatización de la plaza trasera. Si tuviéramos la parte delantera encendida, podríamos encender la trasera. Toma de 12 voltios y la parte delantera se vería tal que así. Sinceramente es un coche que está muy bien hecho, muy logrado, en general es un muy buen coche. Por lo menos a mí me ha parecido que han hecho un muy buen producto. Y este sería el reposabrazos. Muy grande, muy ancho, muy amplio, acolchado, con 3 portabebidas. Si queremos acceder a las plazas traseras, lo primero que tenemos que hacer es quitar la cortina. Una vez que tengamos la cortina quitada, tiramos del asiento y tiramos del asiento. O podríamos dejar uno abajo, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Ahora lo que tenemos que hacer es abrirlo un poco, darle hacia adelante para acceder. Y ahora lo único que tenemos que hacer es darle el asiento hacia atrás y dependiendo de la posición en la que la queramos, le podemos dar un poquito más hacia atrás. Vale, este sería, bueno, como máximo, evidentemente, ni siquiera llegaría a anclarse lo que es el respaldo, ¿no? Pero podríamos dejarlo en una posición media, por ahí, y podríamos ir bastante bien, sin problema ninguno. Yo midiendo 1,75 me quedan como 1,5 cm, 2 centímetros para llegar arriba. Sinceramente, yo no tendría ningún inconveniente ir en la parte trasera. Ahora, ¿tenemos espacio en la plaza delantera? Vamos a verlo. ¡Upa! Ahí. Tal y como lo habéis visto detrás, delante, lo he dejado en 4 dedos, unos 5 centímetros. Así que en general el espacio en las plazas centrales y en las plazas traseras está muy bien. Fijaros
lo voy a poner atrás de todo, ¿vale? Y fijaros en que aún lo podríamos dar más hacia adelante si quisiéramos, pero en una posición media. Ahora os enseñaré en primera persona cómo se ve. Si queremos acceder a las plazas traseras, como os comenté antes, tenemos la correa, sería para abatir los asientos hacia adelante, ¿vale? Y dejarlos planos. Pero si quisiéramos abatir solo los asientos, tendríamos la palanca en la parte superior. Entonces lo que hace es inclinar un poco y empujamos el sillón, ¿vale? Esa es la diferencia entre las dos. Y ahora podríamos acceder a las plazas traseras. Plazas traseras que no están mal. Vuelvo a repetir, dependiendo del uso que le vayáis a dar. Sería tal que así. Entonces, si nosotros queremos mantener esta distancia que tenemos aquí, simplemente tiramos del respaldo. Si no, lo que podemos hacer es tirar un poquito de la banqueta, ¿vale? Dependiendo de la distancia que lo queráis. Cuando lleguéis a una distancia, le deis hacia atrás, ¿vale? Más o menos, fijaros en la distancia que os decía, sobre 4 dedos. Esta es la distancia que os decía. No se ve incómodo porque tampoco llevo ahí las rodillas muy inclinadas hacia arriba, como en otros modelos. Tampoco va muy bajo, entonces en general de espacio no está mal. De altura tampoco está nada mal, no vamos ahí, no sé, que en general estas 7 plazas están muy bien hechas, ¿vale? Reposabrazos del lateral, aunque es en plástico duro, pero bueno, tenemos reposabrazos. Y estos serían los reposacabezas. Los asientos son cómodos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y para salir, una vez más, tiramos de la palanca y empujamos el asiento hacia adelante. Entonces ya tendremos hueco para salir. Le damos hacia atrás, tiramos y dejamos otra vez los asientos. No están nada mal, ¿vale? Nada mal. Pero hay una cosa que se me olvidó de enseñaros, y es que podemos cambiar la inclinación del sillón. Es decir, si nosotros tiramos de la palanca y movemos la inclinación, esto de hacerlo con 2 manos, mejor que con una, ¿vale? Si os fijáis, ahí cambiamos la inclinación del respaldo, si quisiéramos ir un poco más relajados o si quisiéramos ir un poco más rectos. En general, el Skoda Kodiaq se podrían ir 7 personas de estatura media, de 1,75, sin problema ninguno, ya que en las 2 plazas delanteras se va muy amplio. En las 3 traseras, bastante bien. La plaza central un poco más justa, como ya tenemos visto. Y en las 2 traseras se va muy bien. De hecho, se va quizás mejor en las 2 plazas traseras que en la central de la parte central. La parte trasera con muchos ángulos. Aquí se nota que ha heredado todas las líneas y todos los diseños del grupo BAG, ¿no? Que cada vez está dejando más de lado las curvas para convertirse todo en rectas. Todo muy angular. Pero bueno, creo que han hecho un muy buen trabajo. Aunque se parece un poquito demasiado al Seat Ateca, como extra podríamos añadirle portón eléctrico. Pero apertura a través de botón o a través de mando. Aquí tendríais el espacio con las 7 plazas, ¿vale? Con los 2 asientos en posición, pero evidentemente, como os tengo enseñado, si los bajamos, los reposacabezas, y le damos hacia adelante, este sería el espacio. No está nada mal, chicos. Si queremos abatir los asientos delanteros, esto es algo que se está acostumbrando a ver últimamente en los coches grandes, y es la palanca, tanto la derecha como la izquierda. Pero claro, esto nos obliga un poquito, como quien dice, a venir y anclar los sillones, anclarlos 1 y 2, y vamos a darle para atrás, tal que así, y este sería el tamaño máximo en cuanto a capacidad con las 5 plazas traseras bajadas. Un tamaño que está muy bien. Básicamente todo lo tenemos plano, prácticamente plano, y en capacidad muy buena entrada. En la parte inferior, esto depende un poco de vuestro coche. Si le añadís 7 plazas vais a perder capacidad
en el hueco trasero. Si le añadís 5 plazas, vais a tener un tamaño trasero más amplio. En la parte trasera, rueda de repuesto. Para los que preguntéis, ¿y si la quieres sacar y tenemos, pues tal que así, levantamos y ahí ya tenemos acceso a la rueda, ¿vale? Es así de fácil. Este hueco que veis aquí, ¿vale? Con esta forma, sería para poner la cortina superior y llevarla guardada en un sitio sin que se nos mueva. Y luego podríamos ponerle una separación. Tamaño del maletero. Maleta de medidas estándar para llevar en la cabina de un avión. En distancia, tal que así. Longitudinalmente, sin problema. Y en altura, podemos echar la cortina hacia atrás. Y tampoco tendríamos ningún problema. Capacidad muy buena en general en este coche. Tenemos un gancho. La bola de remolque está guardada detrás del guardabarros. Lo que podemos hacer es darle un toque, nos aparece y así ya tendríamos la bola colocada. Si quisiéramos quitarla, le damos otro toque, se suelta y ya tenemos otra vez la bola guardada. Un buen detalle para todos esos que uséis la bola a menudo. Toma de 12 voltios, iluminación en LED de la parte trasera y al otro lado también tenemos iluminación aquí, otro gancho, tirador y este es un extra, vale 15 euros. Es una linterna recargable. Si le pulsamos, ahí tenemos iluminación en la parte delantera, ¿vale? Y como veis se cargaría. Está bien porque si en algún momento queremos iluminar algo, simplemente la quitamos. Ya la tenemos cargada de tenerla conectada y ya está. Por 15 euros creo que está muy bien ese detalle. En la parte izquierda tenemos un hueco. Está muy bien porque así no se nos pierde la tapa. No es como algunos que sacas la tapa y luego no tienes dónde guardar la tapa. Ahí tienes un hueco. ¿Quieres guardar algo? Lo guardas y cierras la tapa. Está bien. Y en el otro lado tenemos otro hueco por ahí. Y la cortina, chicos, que me parece un detalle súper útil poder abrirla así de fácil o cerrarla así de fácil. Y los rasgos traseros me recuerdan muchísimo a la Teca. Por la parte trasera se parece muchísimo a una Teca, pero bueno, serán primos segundos y bueno, tiene que tener algún parecido, ¿no? Si os fijáis, el piloto trasero tiene mucha forma, como os comentaba, es muy angular. No sé, sinceramente, no sabría si teniendo el mismo tamaño pero mayor amplitud en la parte central, no sé si me iría más a un Octavia o teniendo las mismas dimensiones, es que se maniobra muy bien. La conducción es, en general, en agilidad, es la misma que la de un Octavia, entonces no sabría si irme a por un SUV de este tamaño si estuviera pensando en un Octavia o en su respectivo hermano el Octavia. No sé, ¿vosotros qué preferís? ¿Uno más alto, siendo el mismo precio, ponerle que es el mismo precio? ¿Preferís un coche más alto tipo SUV o preferís un tipo berlina? No sé, es que quizás me iría por el SUV, no sabría deciros, chicos. El Škoda Kodiaq se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2016 como concept y el producto final en septiembre de 2016 en París, empezando así la distribución comercial en febrero de 2017. Tiene la plataforma MQB y comparte componentes con el Seat Ateca y Volkswagen Tiguan.
lo hay disponible en 5 o 7 plazas, este por 850 euros más, aunque exteriormente no cambia las medidas, midiendo 4,69 metros de largo, 1,65 de alto y poco más de 2 metros de espejo a espejo, pesando entre 1500 y 1700 kilos dependiendo de la versión. Está disponible en 3 acabados, partiendo desde 22.900 euros con descuentos incluidos. De serie tiene airbag de conductor, pasajero, laterales delanteros, de cabeza, de rodilla, llantas de 17 pulgadas, front assist, control de velocidad automático, pantalla táctil de 6,5 pulgadas, Bluetooth y asientos traseros con regulación de distancia e inclinación del respaldo, entre otros. El segundo acabado, llamado Ambition, son 4.500 euros más. Desde 27.400 euros se le añade a mayores climatizador bizona, asistente de arranque en pendiente, sistema multimedia bolero con pantalla táctil de 8 pulgadas, sensores de aparcamiento traseros, cámara marcha atrás, acceso y arranque sin llave e iluminación en la zona de los pies delanteros, entre lo que podéis ver. Por último, el más equipado es el Style, 3.600 euros más. Desde 31.000 euros se le continúa añadiendo llantas de 18 pulgadas, kit de cromados exteriores, tapicería de cuero tela, faros delanteros en LED, climatizador de 3 zonas, navegador Amundsen con pantalla de 8 pulgadas o portón del maletero eléctrico, entre todo lo que podéis haber visto en las listas. Las versiones que hay en mecánica son pocas. En diésel hay 4 variantes, todos partiendo del mismo bloque de 4 cilindros 2.0 TDI, el primero con tracción delantera y 150 caballos con cambio de DSG de 7 velocidades. Luego, 2 variantes de tracción 4x4 y 150 caballos, con cambio manual de 6 velocidades y automático de 7 velocidades. Por último, el más potente en diésel, también con tracción 4x4 y 190 caballos, que es el que he probado yo y del cual hice una prueba en carretera que os dejaré en la descripción de este vídeo. En gasolina hay 5 variantes, 4 de ellas sobre el mismo bloque 1.4 TSI. El primero, de 125 caballos y cambio manual. El segundo, 150 caballos y cambio automático. A diferencia de los diésel, los gasolina tienen 6 velocidades. Y uno en tracción 4x4 con 150 caballos y cambio manual o automático de 6 velocidades. El más potente sería el 2.0 TSI con tracción 4x4 y cambio automático de 7 velocidades. Siento la duración del vídeo, chicos, pero tenía muchísimas cosas de las que hablaros. Me ha sorprendido mucho el Kodiaq en estos días que lo estoy probando, porque cuando lo he visto salir he dicho, el grupo BAK lo va a capar porque tiene el Q5 con muy buenas calidades, tiene el Ateca también muy buena relación calidad-precio, entonces yo me esperaba que lo habrían capado un poquito más, por eso de decir, no le vamos a robar ventas al Ateca y tampoco le vamos a robar calidad o protagonismo al Q5. Entonces, calidades quizás en ciertas partes sea mejor que el Ateca, no mejor que el Q5. Quien sea muy meticuloso con las calidades se tiene que ir a un Q5. Quien quiera precio y una calidad más baja que este, sin ser una calidad mala, tiene el Ateca, pero si quiere un poco más de calidad, un poco más de espacio, un poco más de capacidad y un poquito más de equipamiento en general, se puede equipar mucho más que el Ateca. Tendríais que echarle un vistazo a este, porque sinceramente, si estáis pensando entre un Octavia o algo del estilo, pero un poco más alto, echarle un vistazo a este, porque la verdad no está nada mal. Así que, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!